Bona tarda, què tal? Començarem ja, perdoneu l'espera de 10 minutets. No m'extendré gaire perquè la Marta tingui com tot el temps del món per poder parlar-nos de tot el que ens vol parlar. Benvingudes, benvinguts a aquesta sessió nova d'aquest cicle que li hem dit interpretacions, potser li hauríem d'haver dit intervencions, simplement. Ja sabeu que hem comentat en altres sessions com la problemàtica del títol sobre l'exposició. I en aquest cas tenim la presència de la Marta Chávez. Muchas gracias, Marta, por aceptar la invitación. La Marta ve de la filosofia, ella ve d'estudis de filosofia i s'ha dedicat durant la seva carrera a fer investigacions diverses que tenen a veure, diguéssim, amb tot l'espectre crític del que és els estudis culturals, podríem dir, els estudis crítics. És investigadora, és escriptora, és curadora. De fet, ha curat una exposició aquí al Santa Mònica fa un parell d'anys que es deia Ple de forats, una magnífica exposició. I sobretot, ja sabeu que m'agrada molt com incidir en el per què convidem aquesta persona en aquest moment determinat i per quina és la vinculació que hi ha amb l'exposició. Doncs sobretot, la Marta a mi m'interessava que vingués per un llibre que acaba de publicar, que es diu Químiques Piedades, i que és una història, una anàlisi, una anàlisi com de l'evolució de la ketamina fins a convertir-se en un antidepressiu de nova generació, i ella ens vol parlar precisament d'aquesta relació que pot haver-hi entre la il·lusió i l'al·lucinació. Muchas gracias de nuevo, Marta. Luego, como siempre, pues conversamos un poquito y abrimos la discusión al público. Vale. Pues nada, muchas gracias, Enric, muchas gracias también a Andreu y todo el equipo del Santa Mónica que hace esto posible, y gracias a todas las que estáis aquí. No, en plan, que estoy un poco dispersa últimamente, así que a lo mejor leo un poco más de lo que me suele gustar, pero estoy un poco así como con muchas cosas. Y nada, comentar un poco, sí, que algunas de las ideas que traigo tienen que ver con la investigación que hice para Químicas Piedades. Y también, por otro lado, que hay algunos materiales que también traigo que tiene que ver con un texto que está escribiendo como para Hamaca, a partir como de un par de piezas de su archivo, que tiene que ver un poco con la hidrodelia, que sería una especie de una psicodelia de imaginario acuático, y ahí surgieron algunos de los conceptos que me parecía que tenían mucha resonancia con la propuesta de Enric. Yo es verdad que me voy a basar un poco más en el marco, digamos, teórico, y voy a volar hacia mis propias como cosas, daría como algún punteo de algunas piezas de decisiones curatoriales, pero bueno, que me hubiese gustado a lo mejor entrar muchísimo más en las piezas, pero es verdad que cuando yo trabajo sobre obras me es muy raro si no hablo con los artistas, si no tengo como un proceso mucho más largo, y aquí tampoco he tenido todo el tiempo, entonces bueno, me da pena no pensar tanto con las obras, pero intentaré hacer algunos apuntes. Para empezar, quería recoger 3 ideas, ¿no?, que surgen en el marco teórico como que Enric despliega en la publicación, ¿no?, que son las ideas básicas de la EXPO, ¿no?, que sería quién configura en verdad aquello que cuando crecemos llamamos realidad, y quién cimienta nuestra subjetividad, que es el punto de anclaje entre nuestro deseo y realidad. Eso sería pues, una pregunta que voy a intentar responder en mis términos. Y esta otra idea de la manera en la que hemos construido el mundo parece responder más a los efectos de la ilusión que a lo que ninguna verdad puede llegar a ofrecernos, ¿no?, entendiendo que también Enrique en la propuesta no quiere restablecer la ilusión por una verdad, sino que tiene que ver cómo construir o apropiarnos de la posibilidad política de las ilusiones. Yo me voy a quedar más con el lado de ilusión ligado a lo ilusorio y no tanto a la emoción ilusionante, ¿no?, pero creo que irá apareciendo también los imaginarios del deseo de alguna manera. También ahí Enric recoge como de alguna forma unos pasos, ¿no?, de cómo opera el proceso de ilusión, que creo que luego repetiré para hacer este juego de sustituir ilusión por alucinación, porque si nos damos cuenta operan de manera similar, ¿no? La ilusión, su proceso sería un primer paso que provoca una identificación con esa ilusión, uno se identifica con la ilusión de aquello que percibe, entonces esa ilusión te fascina, ¿no?, y modifica tu deseo, y luego la ilusión logra que la asimiles con cierta dosis de veracidad, con la sospechosa repercusión de que todo lo que antes entendías como realidad quedaría irremediablemente profanado, ¿no? Como que de alguna forma, después de esta experiencia de ilusión, identificación con esa ilusión, la realidad muta y ya empieza como la ilusión a contaminar esta percepción o este índice de realidad. Entonces yo creo que de repente sí que conectaba mucho con toda la investigación que he hecho de alguna forma con los estados alterados de conciencia, los estados no
extraordinarios, ¿no?, que provocan los efectos de los psicodélicos, y aquí también un poco apuntalar que me sirve un poco de los psicodélicos como una metáfora, no solamente, o sea, sí que podemos hablar de los efectos materiales, pero que creo que no necesariamente hay que tomar psicodélicos para pensar o imaginar políticamente en qué plano de realidad nos hace movernos este tipo de experiencias extraordinarias con sustancias. Para ello voy a partir de una definición, ¿no?, que aparece en 1984 en la novela de William Gibson, Neuromancer, que es una de las primeras novelas cyberpunk, ¿no? Y ahí Gibson dice que el ciberespacio es una alucinación consensuada, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de la alucinación consensuada, no solo creo que ya el ciberespacio puede funcionar como una alucinación consensuada, sino que podemos decir que los órdenes de realidad o el pacto de realidad en verdad es un consenso de que esta alucinación es la que establecemos como verdad. Y esto también viene un poco una reflexión que hace poco, o sea, yo sí que he sido alguien como millennial, medio boomer a veces, que me daba mucho miedo esto de, uy, ahora las imágenes generativas, vamos a dejar de saber qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Como incluso yo que soy muy archivera, digo, en algún momento creeremos que estas fotos que veremos como historiadores eran verdad y en verdad estaremos construyendo historias a partir de archivos falsos. Pero el otro día oí a alguien decir que para la generación Z, y a lo mejor me equivoco, en plan, que esta distinción entre qué es una imagen real o no, si es un bot o es una persona con quien interactúo, no es el tan problema, sino que lo que ellos ponen en cuestión es el estatuto de la realidad en sí misma, ¿no? Cuando hay una percepción de que la realidad es irreal, entonces, bueno, aquí ya lo verdadero, lo falso, lo humano, no humano, desaparece, ¿no? Y me gustaba también coger, ¿no?, con esta idea de a lo mejor tenemos que aprender a relacionarnos con la realidad como una especie de epifenómeno, ¿no? Mucha gente también piensa que la conciencia en verdad es un epifenómeno y que en verdad todo es luz y movimiento y lo que vemos en verdad es una especie de interfaz, ¿no?, que pone nuestro cerebro. Entonces me gustaría jugar con esta idea que la realidad realmente no es sólida ni es estable. Y esto creo que si lo pensamos, también teniendo en cuenta el éxito que han tenido las metáforas de la Matrix, ¿no?, y la píldora roja, sea por la extrema derecha o ciertos pensamientos de izquierda, hay un sentimiento generalizado de que vivimos en una realidad que no es tal y que podemos entrar a descubrir qué hay detrás de la Matrix, y yo creo que eso es algo como que está muy generalizado, aunque se use dentro de imaginarios políticos, pero me gustaría jugar a que todos ya sabemos que estamos en una Matrix y que hay que descubrir cómo está montada o cómo hace este efecto de ilusión de realidad, ¿no? Entonces, diríamos que hoy por hoy asumimos entonces también en este contexto un poco desquiciado, ¿no?, que vivimos una especie de continuum delusional o un realismo psicotizante, ¿no?, y que en verdad es la conspiranoia, el delirio o el pensamiento mágico lo que forman parte de nuestro sentido común, y más que una posverdad, pues vivimos una especie de suerte de posrealidad conformada por ontologías extrañas donde los estados no ordinarios de conciencia, incluso la superposición cuántica, o sea, que cosas que sean verdades y no verdades al mismo tiempo son algo que tenemos de alguna forma interiorizado. Aquí también me gustaría traer este concepto que yo creo que se está usando mucho para pensar el presente, que acuñó Nick Land, que es un autor que escribe sobre todo en los 90, ¿no? Forma parte de este colectivo que se llama CCRU, que está asociado a una universidad de Warwick en Inglaterra, donde aparte de Land que están autores como Mark Fisher o Sadi Plano, otros, que es este concepto de hiperstición, ¿no? La idea de la hiperstición es que son ficciones que se hacen a sí mismas reales o ficciones que operan en la realidad produciendo efectos que resultan indistinguibles de los que se darían si esas ficciones fuesen falsas. Entonces vivimos en un mundo donde da igual si una noticia es verdadera o falsa, tiene un efecto de realidad y nos manejamos con los efectos, ¿no?, de esa hiperstición. Y esto creo que es interesante porque en un punto a mí me da como una suerte de esperanza fantasiosa, porque el otro día estaba pensando, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con Trump y las imágenes de los alienígenas, ¿no?, y este juego que han hecho de la publico, luego la borro, al final lo interesante es que todo Internet lo que se vuelca es a intentar explicar qué está pasando ahí. Entonces, esta especie de suspensión de lo real y la verdad, lo que está también generando, sumado a ciertas dinámicas de Internet que ya vienen siendo, ¿no?, de Internet como un espacio coparticipativo, ¿no?, como que creo que está dando mucho juego a mucha agencia de muchas personas, generando relatos colectivos sobre qué está pasando. Y de hecho esto pasa todo el rato, ¿no? También pasó con Jim Carrey cuando no era Jim Carrey, ahora con Shakira que no era Shakira, y todo el mundo pues se vuelve loco y tiene sus propias ideas y sus propios análisis con el Mundial, que no era ella. Entonces, da igual si era Shakira o no Shakira, creo que hay una imaginación colectiva muy productiva, ¿no?, que está ahí como generando sus explicaciones, sus análisis, conspiranoias, y ahí creo que también hay un valor. Entonces, el otro día cuando estaba revisitando la exposición,
sobre todo en la primera planta me pasaba como esta cosa, ¿no? Que son decisiones de gestos curatoriales que hay detrás, ¿no? Que es esta idea de una arquitectura que es totalmente desalentadora, que no sabes muy bien si puedes pasar o no puedes pasar, que uno en verdad no hay una lógica ni una señalética, sino que sensorialmente pues oyes que por ahí hay un sonido, sigues, ves el resto de la nube, ¿no? Vuelves, entonces que hay una especie de desorientación que implica que sea una especie más de cuerpo sensorial el que está un poco ordenándose, y luego pues, también hay una serie de, a mí porque me acompañó Barbie, que si no hay puertas que no hubiese pasado, ¿no? Entonces también hay una cosa de, si tú quieres puedes entrar o no, depende de cuán curioso o activo seas a la hora de querer visitar la exposición, cosa que me parece como muy interesante, porque tiene esta idea de, ¿no?, estos puntos ciegos o fugas que nos obliga a tener como una actitud activa para desentrañar pues qué está sucediendo ahí, ¿no? Y toda esta especie de desorientación y al mismo tiempo una sensación de que había una heterogeneidad de materiales, como que hay una ordenación clara o hay una intención clara de cierto caos organizado, donde también hay una especie de sobreestimulación, ¿no? Que no sabes muy bien dónde termina y empieza una cosa y se mezclan, ¿no? Y también esa especie de abruma ante muchas cosas que tú tienes como que, ¿no?, que ir filtrando, me parecía también muy interesante sobre esta realidad, ¿no?, que me parecía que daba mucho esta impresión de desorientación, de no sabes dónde empieza y acaba una cosa, la otra, ¿no?, de esta especie de también como cuando uno tiene este estado alterado de conciencia que puede ser abrumado porque todo se mueve y quieres que pare, ¿no?, y te tienes que tranquilizar para como que dejen de moverse los cielos y los árboles, ¿no? Y me había una cosa que me recordaba mucho a eso. Y también pensaba que justo ahora que se había estrenado la película Backrooms, que la vi el otro día y que yo venía un poco siguiendo también esta historia porque, bueno, porque he leído, ¿no?, por una lectura de un libro que se llama Estéticas liminales, ¿no?, también me da la sensación un poco de este espacio como un backroom. Por si acaso nadie sabe lo que es, los backrooms son esa especie, fue una creepypasta que surgió en internet, de espacios que son como laberintos idénticos de como oficinas vacías, donde mucha gente lo que está diciendo que el inconsciente colectivo ahora está ahí, o que cuando uno, digamos, tiene un glitch, ¿no?, en un juego o en internet, es que aparece y cae en estos backrooms, ¿no?, como si en verdad la realidad fuese esta especie de Matrix y lo que es como la realidad real, ¿no?, son estos backrooms de pasillos infinitos donde aparecen cosas extrañas. Y lo que es interesante, por un lado, es que estos backrooms, que es una especie de cultura de internet, ha saltado a la cultura cinematográfica, ¿no? Creo que es de las primeras veces que un fenómeno puramente internet se vuelve como alta cultura, entre comillas, y al mismo tiempo también me parece interesante como esta idea de la realidad extraña, ¿no? Como de que si la realidad es algo es extrañamente inquietante y no es este mundo plácido, entre comillas, que parece que tenemos cuando vemos pues, la playa o paisajes o etcétera, ¿no? Y quería aquí leer la definición, ¿no? Esta autora de Estéticas liminales, Valentina Tani, dice un par de cosas que me gustan mucho, ¿no? Dice, aparte de que en la peli también dicen esto de que parece una arquitectura hecha por alguien que está de ácido pero ha tenido un mal viaje, ¿no?, que también lo relaciono con esta idea de la alucinación que traigo hoy, o si el mundo es más bien un mal viaje como del LSD, pero ella dice, no, uno acaba en los backrooms por error, como efecto colateral de un glitch, fuera del mapa, fuera del mundo, del otro lado del juego. Los backrooms son el resultado de un umbral que falló y ese fallo continúa autogenerándose en un bucle aparentemente infinito. Tienen que ver con nuestra percepción de la realidad y con la sensación de vértigo que aparece en este punto en el que se abren grietas en el tejido de lo real, revelando otros mundos, otras percepciones, posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, bueno, me parece como interesante pensar como también imagen de época esta idea del backroom y pensar que quizás todo es una ilusión y lo único real, de alguna forma, son estos espacios. Entonces esto también me hacía un poco pensar en la pieza de Manso y Sandoval y también incluso la de Julia Santolaya, ¿no?, en esta pieza de Manso sobre todo que es esta idea un poco del mundo sin nosotros, ¿no?, donde tu reflejo no te ves a ti, sino que distorsiona la arquitectura, pero no sabes muy bien cómo reacciona a tu presencia. Entonces a mí me parecía más bien como un espacio que tiene vida propia cuando el humano se ha retirado, ¿no?, qué pasa con el mundo y con esta especie de seres o sombras que aparecen que no sabes muy bien quién son, ¿no? Y también es verdad que esa pieza, ¿no?, creo que me daba mucho esta imagen de quizás la realidad es más parecido a esto, ¿no?, que a lo que vemos y vivimos. Para entrar un poco en esta idea de por qué la psicodelia como metáfora, nada, os voy a leer básicamente los típicos efectos que se describen de lo psicodélico y me gustaría que lo relacionásemos con todo lo que acabo de hablar ahora, ¿no? Los efectos son una mayor sensibilidad a los estímulos sonoros y visuales, distorsiones también de estos estímulos y de lo que percibimos,
¿no? De hecho, dice, que eso creo que lo Energy Control, dice distorsiones visuales que suelen ser simplemente ilusiones, aunque pueden en ocasiones ser también alucinaciones, ¿no? Indistinguibles de la realidad. Sinestesias de todo tipo, alteración de la percepción del tiempo, que se puede ralentizar o ir hacia atrás, también como el espacio, ¿no? Muta y cambia, y el mundo externo parece como algo inestable y escurridizo, ¿no? Entonces, bueno, pensar que a lo mejor en esta especie de momento actual estamos más cerca de esta especie de distorsión espaciotemporal y ¿no? y de sobreestimulación, donde uno acaba un poco como desorientado y que no sabe muy bien dónde están los límites de la alucinación en la realidad, me parece interesante. Y por otro lado, también dentro del contexto así más psiconáutico, se habla mucho de los psicodélicos como algo que provoca experiencias cumbres o hackeos metafísicos, ¿no? Como bajo los efectos de estas sustancias, uno dice, está en estados de conciencia transitorios extraordinarios que a menudo conllevan una sensación como de euforia, de armonía, de abrumación, de que estás pasando por una experiencia que también son como místicas o inefables, ¿no? Que conducen a relaciones y percepciones consideradas como verdades superiores, que hablas con otras entidades, donde de repente también tienes una especie de epifanía de esto es el mundo y esto es así. De hecho, pasa mucho como con la que también hay muchos relatos de, bueno, ¿no? de estar fuera del espacio y del tiempo, ver el Big Bang, darte cuenta que la realidad es un constructo, ¿no? Dentro de la Matrix, de ver un poco como todos los aparatos detrás de, ¿no? Como todos los autómatas que detrás que construyendo, ¿no? la percepción de realidad. Entonces, si volvemos a la definición del proceso de ilusión y lo cambiamos por alucinación, veremos que yo creo que no se queda tan lejos y que sigue funcionando, ¿no? La alucinación provoca primero una identificación con esa alucinación que te fascina y altera de alguna forma tu deseo, no sabes si estás poseído por la alucinación, no terminas de distinguir que es falso o no, y tu cuerpo deseante desea desde ese estado alucinado en alguna forma, y en algunos momentos esa alucinación crees que es verdad, ¿no? Y entonces cuando vuelves de este viaje has tenido un aprendizaje, una experiencia, descubriendo algo sobre la realidad más profundo, trascendente de lo que pasaba antes, ¿no? Sucede mucho que uno después de ciertos viajes pues tiene unas revelaciones y toma otras decisiones con el mundo, ve las cosas de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en este sentido alucinación y ilusión pues operarían de una forma similar, entendiendo que obviamente la medicina psiquiátrica esto lo llama un brote psicótico, ¿no? Y que también estamos un poco, por eso digo, como esta sensación todos de, ¿no? Se nos va de las manos la realidad, esta realidad psicotizada, creo que nos tenemos que empezar a entender cómo lidiar con brotes y saber cómo también pues situarnos en esos quicios. Me parece interesante, es muy evidente, ¿no? Como que parte de esta especie de psicosis colectiva o brote psicótico colectivo tiene mucho que ver con los móviles, ¿no? Y cómo toda la realidad de Internet entra en nuestra vida cotidiana y en nuestros sueños, etcétera, etcétera. Pero ya Mark Fisher detecta en los 60 que la generalización de la televisión en los espacios privados ya es un primer momento donde toda la sociedad se relaciona con lo psicodélico, aunque no consuma sustancias, ¿no? Dice que es la separación del sueño y la realidad cae porque la televisión, que era algo que en ese momento no se entendía, ¿no? Y no realmente se comprendía qué estaba pasando, porque nada antes, nunca había existido nada que lo pareciese, ya estaba generando esa especie de disociación con lo real. Si encima pensamos que muchas veces cuando la televisión se generaliza en los espacios domésticos, es la primera retransmisión de una guerra como Vietnam, etcétera, etcétera, pues todo esto como se multiplica, ¿no? Entonces dice que la conciencia se encontraba cada vez más asediada por fantasías, imágenes de la publicidad o el espectáculo capitalista. Entonces él pregunta, ¿cuán sólida era la realidad de la que huían los estados psicodélicos a fin de cuentas, ¿no? Ante esta crítica de la gente que toma sustancia estaba huyendo como de una realidad, pues decir, bueno, si la psicodelia estaba instalándose ¿no? en nuestros hogares, a lo mejor tomar psicodélicos no era irse de la realidad, sino estar como en consonancia con esa realidad como psicodélica alucinada que está empezando a ingresar en las familias, en los espacios como domésticos de las familias, ¿no? También Mark Fisher acuña este concepto de fascismo psicodélico que él habla y lo define como una cultura de la sobreestimulación incapacitante y debilitante que operaría en nombre de la intensidad y el placer en un cálculo donde la intensidad acaba provocando un estado de tensión constante y altera la percepción de la realidad para solidificar un consenso de realidad conservador, reaccionario y negacionista, ¿no? Y aquí también me parece interesante esta idea de que en estos fascismos o en estos usos reaccionarios o fascistas de la confusión que genera
nuestra realidad ya mediada por el ciberespacio, en verdad lo que se hace también es que no todo es líquido o fluido, sino que reifica y lo hace sólido y rígido, ¿no? Que hace parecer como que se agarran a verdades que construyen como mucho más fuertes y mucho más verdaderas en vez de entrar en una especie de todo parece un delirio. Entonces este fascismo psicodélico se usaría, ¿no? De esta sobreabundancia, alteración de la percepción, incluso como situaciones de desborde un poco psicótico, no para decir esto es una especie de sueño que hemos soñado y nos damos cuenta de que todo es irreal, sino como para reificar verdades y normalizar un orden de realidad reaccionario y totalitarista, ¿no? Él llega a decir, bueno, aquí yo me meto en otros terrenos, pero me parece interesante, él habla de que habla de cómo esta especie de fascismo psicodélico da rienda suelta a tu niño interior, pero que para él ese niño interior es una especie de fascista interior, ¿no? Que nos hace amar el poder, desear esa cosa misma que nos domina y nos explota y que estaría atado a la paranoia unitaria y totalizante. Es interesante pensar que Fischer en verdad recoge una definición de fascismo psicodélico del propio Stanley Kubrick cuando él está estrenando la película de La naranja mecánica. Entonces, creo que, ¿no?, esta imagen de alguien a quien le están como obligando, abriendo los ojos a que vea todas las imágenes de violencia en la televisión como una forma de tortura, pues es algo como que ahora se ha extendido, ya no nos tienen que abrir los ojos y forzarnos, sino que es algo en lo que estamos totalmente inmersos, ¿no? Y en este sentido Kubrick define este fascismo psicodélico como el condicionamiento alucinante, multimedia, cuadrofónico y orientado a las drogas de unos seres humanos por parte de otros seres humanos. Y esta idea del fascismo psicodélico me sirve un poco para también hablar de otro eje que creo que es bastante, que aparece bastante en la reflexión, ¿no?, que marca la exposición, que es esta idea de la relación entre la estética y la técnica, ¿no?, y la producción cultural, la producción bélica, y cómo los aparatos y dispositivos técnicos son los que posibilitan, ¿no?, ciertas prácticas artísticas o ciertos imaginarios, ¿no?, del arte. Entonces quería como aclarar un par de cosas, y es que para mí, siguiendo un poco la idea de Sadiplan, que ya habla de las drogas como tecnologías interiores, pues la propia droga hay que pensarla como una tecnología, y a mí me interesa esta idea de una tecnología que también es como una estética entendiendo en términos clásicos de ascesis, ¿no?, como una propedéutica de otros regímenes de sensibilidad y de percepción. Y aquí la cosa es que, si nos fijamos en el origen de los psicodélicos, sus primeros usos son en el complejo de industrial militar, ¿no? Me voy a centrar en algunos ejemplos, pero antes voy a hacer un pequeño desvío para que pensemos que la propia industria química en verdad viene de la industria textil. O sea, la industria farmacológica viene de la industria química gracias a los desarrollos de la industria textil. O sea, es porque se quieren hacer tintes sintéticos lo que hace que se acelere la innovación química, que va a dar lugar después a el desarrollo de fármacos. Bayer antes era una fábrica de tintes que una farmacéutica, y en un momento pues abren su nicho de mercado. Y al mismo tiempo también, como esta especie de pequeño así desvío, me parece interesante pensar que algunas hipótesis hablan de que grandes pintores como Goya, Vermeer o Van Gogh en verdad cuando pintaban estaban intoxicados, ¿no?, del plomo y el mercurio, de los pigmentos, y que muchas veces lo pintaban en estados alterados de conciencia. Por lo tanto, podríamos decir que la historia del arte tiene esta conexión con la industria del pigmento, con los estados alterados de conciencia y con, de alguna forma, la industria química y farmacológica, ¿no? Volviendo un poco más en concreto a los psicodélicos, por un lado tenemos la mescalina, que la mescalina es una de las primeras sustancias enteógenas sintetizadas, ¿no?, como que se crean, ya se consigue no tener que extraer del cactus, del peyote, ¿no?, sino realmente poder sintetizarlo en laboratorio. Esto sucedió en 1919 y la mescalina se utilizó en los campos de concentración, como mínimo se sabe que en Dachau, y se administraba para hacer como una especie de torturas mentales y ver cómo podía usar esa sustancia en cuerpos, obviamente, de judíos, gitanos, homosexuales, personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera. También hay que pensar que hay una operación militar, que es la operación Paperclip, que lo que lleva es a los médicos y científicos nazis a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entonces que Estados Unidos, aprendiendo de los nazis, empieza a implementar ciertas técnicas de sumisión química y control mental, ya no con la mescalina, sino con el LSD que se había sintetizado en los 50 en Sandoz. De hecho, es muy gracioso, hablando un poco de esta idea del delirio y la ilusión, cómo ellos, uno de los relatos que se cuenta de por qué Estados Unidos empieza a obsesionarse con esta especie de armas químicas de sumisión y de control mental, es porque después de la Guerra de Corea,
el 23, creo que sí, 23 prisioneros norteamericanos deciden que no quieren volver a Estados Unidos, que se hacen comunistas y se quedan en China. Entonces ellos dicen, ¿cómo ha podido pasar esto? Esto es como que les han lavado el cerebro, que les habrán dado los comunistas para que estos se quieran quedar. Bueno, si los comunistas tienen unas drogas que hacen que los yanquis quieran ser comunistas, tenemos nosotros también que descubrir otra droga, ¿no? Y empieza ahí como toda una carrera armamentística para conseguir el propio LSD. De hecho, es muy interesante como al final, como Sandoz no les quiere dar el monopolio del LSD a los Estados Unidos, pues Estados Unidos consigue que una farmacéutica de allí haga la propia fábrica, ¿no? Fabrique el propio LSD norteamericano para que puedan usarlo, ¿no? Y hay como un montón de diferentes proyectos. El primero así como más famoso es el del Arsenal Edgewood, donde sí que se usan estas sustancias, entre ellas LSD, pero muchas otras, pero se usa un poco, digamos, en militares que están ahí, ¿no? El Arsenal Edgewood era como una especie de instalación de industria química y también de entrenamiento militar. Entonces, bueno, ahí se hacen unos primeros experimentos con militares. De hecho, hay vídeos en YouTube que se pueden ver algunas cosas hoy, y luego tienen, pues no sé, algunos de los proyectos son el proyecto Bluebeard, Operación Artichoke, Proyecto Chatter, Programa MK Naomi, MK Delta, Operación Climas de Medianoche, etcétera. Hay un montón de diferentes proyectos que están usando sustancias para, de alguna forma, estudiar la conducta humana, ver si puede funcionar como un suero de la verdad, ver si bajo esas condiciones pues, pueden aprender también algo de cómo funciona el cerebro y también de alguna forma pues, manipular potencialmente al enemigo, ¿no? Y el gran proyecto más famoso es este del MK Ultra, ¿no? Donde se hicieron diferentes experimentos con personas. Algunos sí que digamos que sí que sabían que estaba en una especie de test donde no sabían muy bien qué estaban tomando, pero que estaba en una situación un poco donde habían voluntarios, digamos, pero muchas veces también se hicieron como se dio el LSD de forma indiscriminada sin que gente lo supiese, se ponían fuentes, bueno, hay como muchas historias diferentes, pero como que gente no sabía que estaba tomando eso y luego había gentes alrededor que observaban y miraban. De hecho, Operación Climas de Medianoche, que a mí me parece una muy curiosa, era que contrataban a prostitutas, a trabajadoras sexuales, y entonces captaban clientes, lo llevaban a un sitio que era como una casa, pero en verdad había como un cristal de estos que no se te ve, estaban detrás los agentes de la CIA, entonces les daban el LSD tanto a ellas como a ellos, como para estudiar un poco también la conducta humana bajo esas sustancias, también en relación con la sexual, ¿no? Que pasa en el sexo, cosas así, ¿no? Como de observación. O sea, había mucha cosa también de observar y entender la psique humana. O sea, esta cosa de ponerlos bajo otros estados también servía como entender cómo funciona el cerebro, y yo creo que hay también algo interesante de pensar de la psiquiatría conductual y la relación con todo este tipo de experimentos. Pero bueno, es curioso porque estos proyectos, que son digamos los primeros que empiezan a usar masivamente el LSD, es de estos mismos proyectos que se escapa el LSD, ¿no? Y llega a la contracultura, ¿no? Y aquí quería retomar también otra idea que aparece, ¿no? Dentro del marco de la exposición, que me ha hecho mucha gracia, porque yo también trabajo un poco en esta especie de dicotomía entre la idea de altas tecnologías y bajas tecnologías, ¿no? Tú hablas también más de tecnologías situadas, yo hablo un poco de esta idea de high technologies y low technologies. Digamos, las tecnologías puntas serían las propias de la ciencia capitalista colonial, ¿no? Financiada por gigantescos programas gubernamentales, asociados a las grandes farmacéuticas, a proyectos corporativos, etcétera, etcétera. Y las tecnologías de baja resolución pues, serían baratas, sencillas, accesibles, que se sirven de recursos y saberes locales, que gozan de autonomía y que de alguna forma también, ¿no? Enrique, tú defines como situada colectiva bajo coste y alto potencial político, que sea un poco lo mismo, ¿no? A mí también me interesa, cuando hablo de estas tecnologías, sí, a estas bajas tecnologías, también sumo la idea de que son blandas y que son suaves, ¿no? La idea del soft lo tomo un poco de Laura Tripaldi, ¿no? Que ella habla como que son artefactos tecnológicos que interaccionan siempre de forma abierta y no deterministas, que en vez de evolucionar en oposición a la naturaleza, simplemente se apropian de los recursos naturales y son capaces de expandir las posibilidades de lo natural en nuevas direcciones. Y también tomo esta idea de las tecnologías húmedas, ¿no? Que viene un poco a la que está en general lo húmedo se relaciona con las ciencias y tecnologías vinculadas a lo húmedo y lo fluido, como la biología y la química de laboratorio, ¿no? Frente a las disciplinas más abstractas y universalizables como pueden ser las matemáticas y la física, ¿no? Y que tiene toda una tradición dentro de los colectivos transfeministas que hablan mucho de esta idea de las tecnologías húmedas, ¿no? Para hablar de la viscosidad, la sensualidad, lo escurridizo, ¿no?
y un hacer que revisa críticamente los límites establecidos por la autoridad científica y sus agentes, ¿no? Y que intenta como un poco escapar de presupuestos antropocéntricos y del legado colonial de la ciencia moderna occidental. Hago esta distinción, ¿no?, para que entendamos que a lo mejor todos los experimentos e inventos que podían usar el fascismo con la psicodelia serían como una alta tecnología, pero que hay otros experimentos que se hacen con la psicodelia que estarían ligados a este imaginario de tecnologías situadas, que sería como esto que os va a contar, de cómo gran parte de la contracultura, cuando se entera que están dando sustancias raras a gente voluntaria y que te pagan por hacer el test, pues van ahí felices, ¿no? Y es como se pone, supuestamente Ginsberg, Casey y toda esta gente llegó al LSD gracias a la CIA. Y por otro lado hay un personaje que me parece muy interesante, que es Owsley Stanley, que es una persona que fue como el gran cocinero del LSD de los 60, y que en verdad él pues lo que hizo fue cogerse todos los libros de química de la biblioteca de la Universidad de Berkeley, se puso a estudiar, ¿no?, montó una especie de laboratorio casero, a través de una amiga que era química consiguió una serie de precursores y empezó a sintetizar. Y él decía, yo no es que quería hacerme rico y hacerme un narcotraficante y dar a la gente, ponerme a dar mucho LSD, pero claro, una vez te pones a sintetizar una cosa, sintetizas un montón, ¿no? Entonces también esta cosa de algo barato y, o sea, digo que al final, de una forma muy barata, ¿no?, o, bueno, o que una vez te ponías, pues ya tenías como un montón de sustancia y podías repartir, entonces como que relativamente era algo a la mano, ¿no?, que no hacía falta tener una infraestructura grande farmacéutica, un montón de cosas, sino que tal, y así funciona, ¿no?, gran parte de muchas sustancias sintéticas, pues si quieres, necesitas tiempo más que nada para aprender, pero hay un montón de tutoriales y recursos en internet para hacerte tus cosas y si lo necesitas, pues en plan pues es como una cocina, pues en plan una serie de aparatos, ¿no? Entonces, bueno, que hay esta cosa un poco de un saber colectivo y autogestionado, ¿no? Y pensar un poco frente a los proyectos de control mental, ¿no?, y de sumisión química de la CIA en el contexto de la Guerra Fría, pues también aparecieron toda esta especie de grupo de freaks o contraculturales New Age que se usaba un poco de alguna forma las sustancias para experimentar con formas de vida en colectividad, para imaginar nuevos marcos terapéuticos de sanación, para explorar otras vías de comunicarse con lo sagrado, para autogestionar prácticas que buscasen trascender el ego y hackear sus aparatos perceptivos para crear vínculos más empáticos con otros seres no humanos, ¿no?, y que de alguna forma modelan vidas como tecnopos capitalistas cuyos deseos no se alinearían con la búsqueda de una, ¿no?, cuyos deseos se alinean con la búsqueda de una sacralidad profana, ¿no? Convierten los usos de la droga en una tecnología interior que incorpora posiciones feministas, queer, ecologistas, anticapitalistas, atreviéndose a imaginar una alquimia popular en oposición a la ofensiva reaccionaria que estaba sucediendo ya hacia finales de los 70, ¿no? Aquí, como hablando un poco de esta idea de la psicodelia como una tecnología situada, do it together, ¿no?, húmeda y blanda, voy a un poco recuperar, y esto viene mucho en diálogo con el invento que tiene Mark Fisher, que es esta idea del comunismo ácido, que en verdad es una idea en diálogo con otras personas. También está Jeremy Gilbert, que habla del socialismo psicodélico. Él también está haciendo referencia a un colectivo que se llamaba Plan C, que está en Inglaterra, que estaba también haciendo esta especie de grupos de autoconciencia, que también como usando cierta metodología de lo ácido como para pensar posibilidades políticas. Y lo que dice Fisher, que es interesante justo de esta época, es cómo la conciencia psicodélica de alguna forma converge con todos los grupos de autoconciencia y con todas las luchas, pues, feministas, de los movimientos radicales negros, de un montón de cosas, y que no hay que pensar como los psicodélicos solo de unos hippies despolitizados, sino que estaba como un poco pasando a la vez. De hecho, como se habla mucho de cómo probablemente la posibilidad de otras, ¿no?, como la convergencia de estados alterados que modifican tu conciencia con la posibilidad de generar una conciencia política que se descentrase de la conciencia normativa de época, pues que hay una cosa de ida y vuelta en ese sentido, ¿no? Esa posibilidad real de experimentar este cambio de conciencia también posibilitaba una forma de politizar, ¿no?, esa especie de otras subjetividades, ¿no? Y entonces, como esta idea del comunismo ácido, ¿no?, también le interesa porque básicamente él tiene este concepto que se llama realismo capitalista, y para él el comunismo ácido podría agujerear, ¿no?, de alguna forma ese agobio de que las cosas solo pueden ser como son y que no se pueden cambiar, ¿no? Y él dice que no, el rasgo definitivo de la psicodelia es la cuestión de la conciencia y su relación con lo que se experimenta como realidad.
si se pueden alterar los fundamentos más básicos de nuestra experiencia, como nuestra percepción del espacio y el tiempo, ¿acaso no significa que las teorías según las cuales vivimos son plásticas, inmutables, ¿no? Entonces luego él sigue, que voy a leer un poco, porque dice: las condiciones que hacen posible las experiencias ordinarias podían ahora ser enfrentadas, transformadas, incluso se podía escapar de ellas, al menos de manera temporaria. Estos estados alterados son capaces de proporcionarte una percepción de los sistemas de poder y de explotación que podía ser más lúcida y no menos que la conciencia ordinaria. Por definición, la entidad que atravesaba esto no podía ser el sujeto ordinario de experiencia, debía ser una X anónima, ¿no? Dice un ser sin rostro, ¿no? Porque al final también es una cosa muy importante para el de la psicodelia, esta posibilidad de experimentar otras formas de estar en la realidad, tiene que ver con este descentramiento del ego, disolución del ego que sucede como en estas experiencias, y que sin este descentramiento del ego no podemos tampoco como entender que lo político es estructural, que nos atraviesa a todos y que lo importante es una subjetividad colectiva y no tanto como una especie de individuo yoico que solo le importa lo que le sucede a uno mismo, ¿no? Y quería aquí hacer una broma, porque el otro día sí que pedí que me enseñasen alguna de las charlas, que no he podido venir a otras, ¿no? Y hablaba, Andrea Soto hablaba de la risa, ¿no? Y me hacía gracia porque había una cita que me gusta mucho también en este texto, que habla de Alicia, la risa de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es como una risa psicodélica, una risa que lejos de confirmar o validar los valores de cualquier status quo, expone el carácter bizarro e inconsistente de lo que ha sido aceptado como sentido común, ¿no? Entonces él también habla de que obviamente ritos con sustancias enteógenas había habido antes siempre, ¿no? Que no es algo nuevo, sobre todo no en Occidente, pero que realmente lo que le parece también muy interesante de esta época es que ya el LSD se puede tomar en rituales donde no hay una jerarquía chamánica, ¿no? Sino que cada uno puede explorar como con sus propias reglas y rituales la sustancia, no necesita de una autoridad ni médica ni chamánica, nada, para explorarla. Entonces es una especie de democratización, él habla de una democratización de la neurología, ¿no? Porque en este sentido él dice que permite que cada uno pueda experimentar las mutaciones del cerebro o entender cómo funciona el cerebro y cómo esto modula la experiencia de realidad, ¿no? Dice, las personas en sus viajes de ácido estaban externalizando el funcionamiento de su propio cerebro y aprendiendo a potencialmente usar el cerebro de manera diferente, ¿no? Fuera con su propio juego o libertad de uso, ¿no? Entonces, él habla de esta cosa de salir a través de nuestra cabeza, usando una razón psicodélica, autorrealizando nuestro cerebro en un estado de éxtasis para buscar nuevas herramientas y formas de relacionarnos con una realidad que ya no parece tener ningún rasgo de estabilidad o permanencia, ¿no? Y aquí también quiero hacer una cita que me parece muy bella, ¿no? Dice, debemos producir algo que todavía no existe y sobre lo que no podemos saber cómo y qué será, ¿no? Las experiencias psicodélicas sirven a este fin porque permiten sustraer a la percepción del yo, a las relaciones de dominación y a la lógica lingüística del realismo capitalista. La idea de la teoría lisérgica no es dar la subjetividad de las personas por un hecho consumado. Su propia práctica teórica se sostiene y traduce en una mutación de la subjetividad, ¿no? Y yo creo que eso también está muy conectado un poco con algunas de las ideas del marco expositivo, ¿no? Que dice emanciparnos significa dejar de consumir ilusiones ajenas para fabricar las nuestras, ¿no? Recantar el mundo y decidir conjuntamente qué es eso lo que llamamos realidad, ¿no? Y aquí también yo sumaría esta idea que tiene Fischer, que me parece muy bella, que es la política como un desmantelamiento psicodélico de la realidad existente, ¿no? Esta idea de un desmantelamiento psicodélico de la realidad. Que también para mí tiene que ver con esta idea de, bueno, cómo la ilusión no se confrontaría a una verdad objetiva o cómo la alucinación no se confrontaría con una realidad objetiva, sino que la verdad aparece más bien como un proceso permanente de traducción entre situaciones singulares, ¿no? Y tender a la movilidad de la verdad en esa especie de traducción constante que en vez de fijar una realidad estable está jugando con la posibilidad de darnos, ¿no?, nuestros propios marcos de alguna forma de realidad. No, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto queda? Vale. Vale, pues simplemente luego quería apuntar, después de esto, apuntar a algo que me parece muy interesante para pensar una especie de otro camino a la psicodelia fascista, incorporando todas estas posibilidades de la psicodelia como un imaginario político que he traído un poco con Fischer, que es la idea de la abstracción psicodélica, que yo la tomo un poco de una corriente
bueno, un movimiento o una categoría que se usa ahora en la historia del arte o la crítica del arte, que es la abstracción queer, ¿no? La abstracción queer básicamente sería como una práctica artística que en vez de estar trabajando en un código pictórico figurativo o mimético o realista, está trabajando desde la abstracción para vehicular como otras subjetividades, otras formas de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece interesante como cuando uno, ¿no? Digamos que la realidad psicodélica es una realidad mucho más sensorial, fractal, ¿no? Los típicos imaginarios que no son, ¿no? Que no es como una cuestión tan que la realidad se desdibuja, donde uno no puede saber muy bien, ¿no? Y agarrar ciertas cosas, sobre todo, por ejemplo, con sustancias con el DMT es muy claro, porque las alucinaciones son totalmente como fractales y geométricas infinitas y no es tanto como una cuestión como hiperconcreta de tener una alucinación tipo un sueño, me pasó esto, vino esto, o veo esto, lo otro, o esta cosa de cuando uno está bajo ciertos estados psicodélicos y observa mucho algo, de repente pues el tronco del árbol empiezas a ver las formas, ¿no? Que se repiten y simetrías, etcétera. Entonces, como esta dimensión de la abstracción, me interesa en esta potencialidad de crear realidades que no sean tan capturables, ¿no? Por la máquina, digamos, como de la categorización y la rigidez, ¿no? Esta conversación, hemos estado hoy en el grupo, ¿no? Hablando del texto de bueno, las ideas de la opacidad, ¿no? Que tendría un poco que ver también como la estrategia de la abstracción como una estrategia de ruido o de opacidad para no poder ser capturado. Y me parece muy interesante cómo de alguna forma el salto, ¿no? De que históricamente, ¿no? A lo mejor el arte queer ha tendido más a una especie, en unos primeros momentos, a una estrategia de visibilidad confrontativa, ¿no? De rellenar los archivos, de ocupar los espacios, de tener tus propias historias y representarlas, pero que de repente están apareciendo otras estrategias que son complementarias, no es como una cosa a la otra, que tiene que ver cómo con la abstracción y por lo tanto devuelve la pregunta más bien de qué es lo visible y qué estás buscando, ¿no? Y que parte de ya una desconfianza en la representación, porque parte de la lógica de la visibilidad de representación lo que ha dado es un proceso de asimilación y de normalización, ¿no? Y de cómo también hablan de que al final los cuerpos queer en sentido que están sobreexpuestos y que están muy escudriñados por la mirada social, ¿no? Como también escapar de alguna forma de la marca corporal y como cierta abstracción permite pues, generar imaginarios que no esté reproduciendo la violencia, ¿no? Del señalamiento y de esa exposición como violenta, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, dice, en lugar de representar cuerpos reconocibles, la abstracción pone en relieve las relaciones entre las formas y sus contextos, ¿no? Se aleja de la imitación de cómo se ve el mundo y en su lugar crea una alternativa en la que imaginar y representar otras formas de ser y de relacionarse. Si la representación de la figura humana está inevitablemente marcada culturalmente, para los cuerpos históricamente autorizados, esta marca es aún más violenta, ya que sus cuerpos están sometidos, como he dicho, a un intenso control biopolítico y desmesurado escrutinio social. La abstracción se presenta como un rechazo rotundo al poder de esta marca cultural y como una resistencia a las taxonomías visuales que se utilizan para reconocer y regular a las personas. Es una táctica estética que, al mismo tiempo que sospecha de la neutralidad de la representación, confronta las políticas liberales asimilacionistas, ¿no? Con esta idea de que la visibilidad también puede ser una trampa o que la visibilidad beneficia a protocolos de vigilancia, ¿no? Y en este contexto, ¿no? Que claramente de panoptismo digital, donde cada vez esto va a ir a más y a más, ¿no? Como que Palantir ya tiene contratos en España y en Europa, etcétera, pues quizás, ¿no? Esta idea de que la visibilidad es una trampa como cobra también otro sentido, ¿no? Entonces, la infiltración, el camuflaje y la opacidad deben aceptarse como supervivencia, ¿no? Y como tácticas de resistencia junto al disimulo, la duplicidad, el enmascaramiento, el camuflaje y la encriptación de códigos, ¿no? Y que practicar esta serie de desvíos, ¿no? De la representación y la visibilidad es inquietante y rebelde. Es un mecanismo de defensa, pero también una apertura a lo desconocido, ¿no? Yo creo que también hay una cosa como todo el rato muy presente en ciertas reflexiones sobre la abstracción queer que tiene que ver con que de alguna forma esta especie de libertad que escapa de la representación lo que abre es totalmente la potencialidad, ¿no? Y la generación de mundos, ¿no? Bárbara Hammer comenta, que me parece muy interesante, dice que ella que siente emociones más profundas cuando se ve más allá del realismo porque no hay límites y filmar se vuelve un juego de luces y formas. Lo amorfo y lo ambiguo posibilita tanto al creador como al espectador el placer de la búsqueda, ¿no? Y volvemos un poco a lo que contaba al principio de cuando
que cómo experimentar la exposición de alguna forma requiere que tú quieras estar buscando, porque si no te vas a perder gran parte de la información que hay, ¿no? De que al final también la abstracción, en esa especie de ilegibilidad o dificultad de la lectura, obliga, ¿no?, a que sea un espectador o un lector como más activo en la construcción, como del sentido de la obra, ¿no? Y entonces hay una cosa que me gusta mucho, ¿no?, que se dice también de la irreductibilidad del lenguaje, señala la irreductibilidad del mundo, ¿no?, que volveríamos un poco a quien pugna por decidir cuál es la ilusión de realidad y que será siempre múltiple porque, ¿verdad?, como no puede ser reducido como una sola cosa, ¿no? Dice, la abstracción queer es generativa porque no es única, no se puede definir fácilmente y no está cerrada de antemano, solo designa una provocación abierta que resulta más radical de defender precisamente por su indefinida, amplia e infinitas posibilidades. Y en esta estela, ya para cerrar, ¿no?, yo hago este salto un poco a la abstracción psicodélica, porque digamos que la abstracción psicodélica ya, o sea, digamos que en la abstracción queer hay una cosa como más marcada de esta especie de quiebre a la representación también desde esos cuerpos, esas subjetividades, digamos que la abstracción psicodélica como que se expande a todas las posibilidades y para mí tiene como un marco un poco más no humano de relación o de percepción, ¿no?, del mundo, ¿no? Y sobre todo porque es como muy difícil de cortar, de interpretar y de no estar sometido a ese flujo de estímulos. Entonces te obliga de alguna forma a entrenarte a estar en el mundo de otra forma sin querer estar todo el rato como capturando significados o sentidos, ¿no? Y voy a leer esto último para terminar, ¿no? Al hackear nuestro sensorio perceptivo, la abstracción psicodélica permite experimentar el fluir de la materia, de la vida anorgánica y de la vida de otros seres, ¿no? Desorganiza las jerarquías de los órganos del sentidos con los que aprendemos los fenómenos que se aparecen ante nosotros. No pretende generar imágenes miméticas ni verosímiles, la abstracción transmite un sentido sin llegar a fijarlo, hackeando la mirada de las categorías de pensamiento para aprender no tanto a vincularnos con el mundo racionalmente, sino a acompañar sensorialmente su propio devenir. La razón clásica ilustrada aseguraba que las intuiciones sin conceptos son ciegas, pero precisamente parece que la abstracción psicodélica puede ser propedéutica para salir de esta concepción moderno-colonial de la subjetividad. No hay necesidad de hacer un corte fijo en la realidad para poder asimilar el torrente de información al que nos somete la apertura radical de nuestro sistema perceptivo, ¿no? La abundancia de estímulos y la organización de las percepciones manifiestan un exceso de sensualidad disponible para el cuerpo social que podía alcanzar colectivamente estados estáticos y revelaciones significativas, ¿no? La abstracción psicodélica es una propedéutica a otras formas, ¿no?, de percepción humanas y su capacidad para desorganizar nuestro sensorio nos desborda, pero quizás solo es desde ese perderse que podemos tocar los mundos posibles que el fascismo psicodélico pretende ocultar. Y por último solo voy a leer una cita, que es que he estado recuperando este texto que me parece muy bonito, que es la introducción que hace Foucault al Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, donde habla del fascista interior que todos tenemos, ¿no?, y de esta invitación a formas de vida no fascistas, y dice, no utilicéis el pensamiento para dar una práctica política... No utilicéis el pensamiento para dar a una práctica política el valor de verdad, ni la acción política para desacreditar un pensamiento, como si no fuera más que pura especulación. Utilizar la práctica política como un intensificador del pensamiento y el análisis como un multiplicador de las formas y de los dominios de la intervención de la acción política. Y lo dejo aquí, porque en plan, está bien ya. Wow, Marta, qué guay, cuántas cosas. Yo he estado tomando varios apuntes y sí que me gustaría como empezar la conversación como con un par de temas. Lo primero no tengo muy claro que sea una pregunta, lo segundo sí, es una pregunta. Lo primero es como más bien una invitación a profundizar un poco sobre un tema que me parece como súper interesante, también como por sorprendente, que es precisamente esa asimilación que haces entre la alucinación y la ilusión, porque yo tiendo más bien a pensar que es lo contrario. Es decir, una pregunta que de alguna forma está sobrevolando como toda la tesis de la exposición es, y que tiene que ver con todos esos imaginarios que estabas evocando del Matrix, de la alteración de la realidad, la alteración de la conciencia, etc. Una de las preguntas que está sobrevolando todo el rato la exposición es si hay un detrás de la ilusión. Si realmente, yo tiendo a pensar que no, o no es que no lo haya, es que más bien es como una pregunta absurda, como preguntarse por el tiempo antes del Big Bang, ¿no? Es decir, como
porque y formulable. Porque si hay un detrás de la ilusión, si hay un lugar en donde desmontar como toda esa naturaleza fantasmática que está sujetando la ilusión, al final es un lugar que es no lingüístico en el sentido como lo podríamos entender como herramienta de comunicación, ¿no? Pero si hay un detrás de la ilusión y me estrujo el cerebro, tiendo a pensar precisamente que es la alucinación. Entonces, por eso casi los veo, no sé si antagónicos, complementarios, pero no los asimilaría en ese sentido. Y una cosa que pensaba también en relación con eso es que al final una ilusión continuada y una comunidad de personas alrededor de esa ilusión continuada, que básicamente es lo que estamos viviendo, sí que produce como lenguaje en sentido comunicacional. Y sin embargo, y esto lo estoy conectando también con el texto de Glissant que hemos trabajado antes, una comunidad como de estados alterados, digamos, no produce esa comunicación. Es decir, no hay comunidad. Hay comunidad en el post, en el momento de volver a la ilusión. No hay una comunidad de psicóticos en el momento del estado psicótico, sino que hay una comunidad de psicóticos en el post-psicosis, que es precisamente cuando se reconstruye ese espacio fantasmático de la ilusión y cuando la comunicación puede volver a establecerse. No sé si me explico. Sí, o sea, creo como que si puedo hacer una relación entre ilusión y alucinación es por el punto de partida de que la realidad es una alucinación consensuada, ¿no? O sea, entonces si la realidad es una alucinación que decidimos que es verdad, que podría decirse es una ilusión que decidimos que es verdad, en eso se juega, porque ya la alucinación, o sea, no hay un estado ordinario, o sea, el estado extraordinario o alterado y el no ordinario alterado no es lo mismo, ¿no? Es decir, que a lo mejor en plan, cuando estamos en el estado alterado estamos más cerca de una verdad inefable, por eso la gente ve a Dios, ¿no? O ve el Big Bang, que en lo otro. Entonces diría que, claro, el juego que propongo con la charla, que al final también me encanta, ¿sabes? Trabajo mucho desde la provocación, tiene que ver con ese desmontaje donde probablemente la ilusión está dentro del marco del... O sea, ¿no? Como en plan que yo leo que la ilusión, esto que me creo también opera como cuando uno no puede distinguir si lo que está alucinando es verdad o mentira, porque uno puede estar en un estado alterado de conciencia, aparte que hay grados de intoxicación, no es lo mismo tomarte una microdosis que 5 gramos, que tal, ¿no? Donde hay grados en los que tú puedes decir, bueno, estoy alucinando, pero sé que es una alucinación, o hay momentos en los que la alucinación se te hace muy real, ¿no? Y hay como una vuelta a un estado que no diría que es luego el mismo. O sea, que hay algo... O sea, a mí una cosa que creo que si compro de Fisher es que como tú has pasado por una experiencia de estado alterado, cuando vuelves ya no eres la misma persona. Lo que te ha pasado en ese sitio vuelve, no desaparece. Entonces creo que en ese sentido sí tiene una impronta... O sea, haberte ido a esa especie de, ¿no? de túnel o a Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Como esta cosa, luego no desaparece, ¿no? O sea, en cambio, la ilusión, cuando uno lo desmonta como ilusión, no se te queda en la memoria de tu cuerpo como una verdad que algo tú has experienciado. Creo que cuando es un estado alterado, luego sí tienes la verdad de haber estado en ese estado y eso... es verdadero, ¿no? Lo tienes en tu memoria corporal, por eso yo creo como que tiene la potencia el uso como antidepresivo. Hay algunas cosas que creo que sí, porque los aprendizajes que te suceden ahí te los puedes llevar luego a la vida ordinaria y por eso trabajan mucho con miedo a la muerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, el punto de partida de mi juego es que si la realidad es una alucinación, estos grados de alucinación es como una especie de ida y vuelta de eso. Luego, que no existe colectividad y comunicación en estados psicóticos, creo que eso es culpa del entramado psiquiátrico, que probablemente en labor de en otros sitios, como se trata diferente al psicótico, no se le individualiza, se le encierra, se le aísla. A lo mejor existen sus códigos de comunicación que operan y cuando tú estás bajo un estado alterado te comunicas aunque de otra forma, ¿no? Como cuando estás de ketamina parece que no puedes hablar, pero hay telepatía, pasan otras cosas, o sea, como que hay una especie de estamos en este mismo frecuencia donde aunque no hablemos normal estamos entendiéndonos o que la comprensión pasa por otra cosa que no es tan luego racional, ¿no? Pero como que no sé... Y que creo que es lo que digo, que obviamente luego haces colectividad en el estado como
ordinario de conciencia, pero sí que esto es interesante, es todas las prácticas culturales que están teñidas por haber tenido experiencias psicodélicas. Es decir, incluso, yo qué sé, pongámonos con el Steve Jobs, que dice que se le ocurrió el diseño de Mac en un viaje de trippy. Bueno, pues de repente ha hecho mucha realidad ese viaje de trippy, ¿no? O sea, digo, como que esa visión le ha permitido crear un objeto de diseño único que hasta ahora sigue siendo como absolutamente un éxito de ventas, y a lo mejor ese diseño no podría haberse ocurrido en un estado ordinario. Entonces, que en ese traspase no es un viaje, sí, del que se quedan huellas, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, entiendo lo que dices de que te parezca diferente, pero claro, yo creo que si la realidad ya es una alucinación, entonces ¿dónde está o sea, la ilusión también como opera de otra forma? ¿No? Como es una ilusión como que se deshace. O sea, cuando dicen esto es una... No sé, me pasaba de qué bonita la luna amarilla, y un amigo me dijo, esto es la contaminación, Marta, ¿no? Y ya está, pues ya veía la luna y no era qué bonita, amarilla veía la esta, ¿no? Pero a lo mejor un día de viaje de trip y has visto la luna y la has visto, ¿no?, los cráteres, y luego dirás, joder, eso lo vi de verdad, ¿no? O sea, como que incluso eres más sagaz, ¿no?, en lo que ves y que sientes. No sé, pero bueno. Todo esto que, claro, es que todo es un poco todo especulativo, también, Sí, creo, claro. el juego. En plan... No, pero es verdad lo que dices de... A eso me refería con la alusión a Glissant, que al final es verdad lo que dices de que sí hay posibilidades como de apertura del lenguaje en estados alterados, lo que pasa es que se abren otras funciones del lenguaje, ¿no? Que no son precisamente las que están operando, digamos, en ese... Bueno, claro, y justo lo que rescata Fischer es que esa sensibilidad más psicodélica de época es lo que posibilitó imaginar cosas que eran impensables, ¿no? Esa especie de potencia de la imaginación también tiene que ver porque has ingresado en otros órdenes y escalas, ¿no?, de la realidad. Para bien y para mal, le digo que también hoy por hoy pues tecnobros usan psicodelia y tienen visiones de que tienen que hacerse sus búnkers porque van a venir los aliens. O sea, digo como que también hay visiones de los que se pueden salir como imaginarios conservadores, ¿no? Voy a lo segundo, que sí es una pregunta ya muy concreta, que es, yo diría, una pregunta muy política, que sé que nos interesa a los dos, que tiene que ver con lo del uso de las low-tech, ¿no? Que es cómo crees que pueden las low-tech conquistar los imaginarios. Si has puesto el ejemplo, que creo que es muy bueno, como de la producción casera del SD, ¿no? Eso es una low-tech al servicio de la conquista de imaginarios. Sin embargo, me cuesta un poco más ver cómo puede operar de una forma cultural sin quedarse en un reducto muy contracultural, ¿no? Es decir, al final, como las grandes, bueno, también es como la gran ilusión del capitalismo, ¿no? Y la gran fascinación del capitalismo, pero al final como la aparición de altas tecnologías que lo que hacen es transparentar la imagen, etcétera, 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 pues hace que seduzca a la sociedad de una forma en que me cuesta ver cómo bajas tecnologías pueden realmente entrar en esa lucha política. Bueno, creo que voy a dar dos respuestas. Una, que es mi ejemplo favorito y que es importante que todos lo recordemos, y es que Hamás tiene bajas tecnologías frente a una industria militar israelí sionista que es la más puntero, y Israel no ha ganado ese conflicto. Los túneles, los drones, cómo los hacen, los engaños, cómo no, yo qué sé, en plan se camuflan. O sea, ¿no? Hay una cosa de lógica low-tech en Hamás o en ciertas, los zapatistas, ¿no? Puedo poner otros ejemplos, pero creo que el caso de Hamás es claro porque hay un uso militar tecnológico que claramente es hiperasimétrico con el israelí sionista. Y a pesar de que hay un genocidio y sigue, creo que la correlación de fuerzas no ha sido tan loca como podía ser. No ha llegado Israel y las ha hecho desaparecer. Y ahí hay una resistencia que para mí es importante que entendamos que eso es baja de tecnología y que está ganando y que encima los sionistas han perdido la guerra mediática y de las redes sociales en ciertos sentidos también, porque la gente tenía sus móviles, contaba, testimoniaba, y la niña y lo otro y todo. Entonces esto creo que para mí es una cosa muy de, mira, aquí está un ejemplo clarísimo donde la simetría tecnológica no implica una batalla perdida absolutamente, y eso pienso, los zapatistas siguen ahí, ¿no? En plan se nos olvida de que no, en plan estas cosas. Y luego yo sí que creo que, claro, hay una cuestión
de que a lo mejor, no sé, a lo mejor es que nos saturaremos de altas tecnologías y volveremos a cosas analógicas y se ganará la batalla porque, ¿no? Porque daremos otra sensualidad al mundo. O sea, yo también creo que habrá un momento que la gente tiene, o sea, las conductas tienen trends y se aburren, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo también una especie de cierto repliegue, ¿no? Como a pues, volver a hacer cosas más manuales o desconectarse y tal. Y yo creo que a lo mejor en un mundo donde también la high technology con su especie de eso, de fascismo psicodélico, de implantar otro régimen de realidad en el que no todo el mundo cabe, yo creo que en un momento pues vamos a volver a lo mejor, ¿no? a que seduzca algo que parezca más low. De hecho, ahora en el diseño está pasando mucho, ¿no? Que ahora se está diseñando más cosas que parezcan hechas a mano, ¿no? O ahora, yo que sé, esta moda de las chicas que hacen sus propios desktop con los ordenadores, que hacen así su cosa de hardware freaky, ¿no? Que es muy manual y muy... Entonces, yo no sé si hay esta cosa de la factura humana, de esto es humano y no es alta inteligencia o ya también, o sea, no sé, yo soy poshumana en muchas cosas, ¿no? Pero digo como que a lo mejor ahí también habrá otra batalla donde algo como más sencillo, más así, también como tenga algo, ¿no? No sé, ¿eh? O sea, en plan, eso especulo más, lo otro sí que es algo que pienso yo personalmente para pensar que no tienen todo ganado ellos. Te veo optimista. Sí, hay que estar optimistas, sí, sí. Estoy en esas. ¿Tenéis preguntas? Es para que se graben, te Es para que se tengan, te grabe. tengan. Hola. Saludo a la gente que va a oír esto en otro momento. Bueno, no, pensando sobre esto que decías como de la imposibilidad de lo colectivo en la psicosis, ¿no? Y ahí sí que me ha tocado ahí como en el cuerpo y me he quedado como dando vueltas sobre esto. Y claro, no lo sé, ¿no? Es verdad que es como muy especulativo hablar de todo esto, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, cuando te pones a ahondar en la psique y a teorizar sobre ella y a pensar sobre ella utilizando el propio cuerpo que piensas, es como... Es verdad que es un poco un glitch, ¿no? Bueno, uf. Pero bueno, sí que pensaba esto, ¿no? Como me parece peligroso, por un lado, ¿no? Pensar que, que en la psicosis no puede haber colectividad, no puede levantarse como tejido. Entiendo que hay algo de la clínica que evidentemente, y la alucinación también, bueno, pone en cuestión, ¿no? Que es un poco, creo que también lo que traes, esta realidad consensuada y las percepciones y qué lugar puede tener ahí. Pero pienso que hay algo también de que lo podamos concebir solo como individualmente, que tiene que ver un poco como que creo que también es la historia que haces, ¿no? Que partes cuando se extrae, ¿no? De las comunidades, ¿no? Originarias, del peyote, tal, y se extrae, por lo tanto, también de la figura de poder del chamán, dices, ¿no? Pero hay algo también de esa ancestralidad de lo que ahora le podemos llamar psicosis, ¿no? Que puede ser por tóxico por el CD o no, puede ser por una clínica o whatever, pero que sí que hay algo que creo que a lo mejor el brote forma radicalmente también parte de del existir socialmente, ¿no? Que creo que es un poco también lo que traes con esta cosa de, bueno, es que al final sea un brote por una sustancia, porque le queramos poner una clínica encima, o porque a lo mejor la manera de construir el mundo en el que estamos, seguramente también, ¿no? A favor del fascismo, ¿no? Que viene y que confunde a través de la high technology o a través también de la repercusión de todo esto, que es mentira, pero ya no es mentira porque está en el cuerpo, ¿no? Entonces sí que un poco más este posicionamiento de entender que hay algo de la psicosis, ¿no? O de esto que podemos llamar brote, o de estos estados alterados de conciencia, que también abre una potencia como colectivizante, ¿no? Me parece que es como, bueno, no sé, como hacer un poco de justicia también a esa otra alteración y a la vez también como a, bueno, a reivindicar que hay a lo mejor fugas que pueden ser colectivas también, ¿no? Que no pueden por qué ser solo un motivo de aislarte o de caerte en el black hole. Digamos. Sí, de hecho lo que tú cuentas es interesante porque, claro, en otras culturas no blancas la persona que está en ese estado de alucinación tiene una significación social súper importante y está hiperintegrado dentro de un marco político-social. No es como que... O sea, la locura es un invento de Occidente, ¿no? Lo que para nosotros es loco, para otro es un oráculo o un ser divino o un profeta, ¿no? En plan, a todos los profetas les han llamado locos y han levantado comunidades en torno a su figura. Y luego también pensaba que, claro, también,
Joder, claro, que también es eso como Por eso yo hablo más de estados alterados y no me interesa tanto el vocabulario psiquiátrico, pero joder, yo pienso que tú ves cuando fue la toma del Congreso de toda esta gente, era una colectividad que estaba, no sé, en un delirio colectivo, ¿no? Era como muy, no sé, digo que, no sé, tampoco no quiero ser condescendiente con ellos, pero, joder, había una cosa de gente con sus mitologías, su creencia, su mundo, sus cosas, su tal, y eran una colectividad que obviamente les habían dejado medio entrar, porque si hubiesen sido unos antifascistas no hubiesen entrado, pero se organizó en su locura para llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, que también, claro, que hay situaciones muy extremas y obviamente hay gente que pues en situaciones pues ahí como tal, pero que creo que es mucho cómo se ve y se trata la locura aquí, que en otros sitios pues es que son seres mucho más divinizados o que tienen una sabiduría como que son ciertos líderes sociales. Pero precisamente por todo eso, yo sí que... Bueno, esto es una conversación muy larga, pero sí que veo como una cierta complementariedad, pero como distintos, como el estado de la ilusión del de la alucinación, ¿no? Porque al final, como es eso que dices, lo de Mark Fisher, al final como un estado como alterado te puede volver a llevar individualmente y socialmente a construir otra ilusión que ya no está tanto sujeta a los dictámenes, digamos, del poder, sino que parte de un consensor de realidad que se ha creado. Sí, No sé. Por eso exacto, digo y de una evidencia subjetiva también. Sí, pero por eso digo que a lo mejor ahora lo pienso, creo que hay una pregunta, pero ahora que lo dices, creo que a lo mejor estos estados alterados o alucinados, en esa especie de institución de realidad, luego hace que puedas generar ilusiones en base a la realidad que tú quieres, ¿no? Entonces hay esa conexión, o sea, probablemente como la ilusión tendrá que venir de un otro pacto de realidad para que luego esa ilusión que nos emerja tenga una posibilidad para que creérnosla sea como productivamente político, ¿no? Algo así. Porque si no siempre vamos a decir, bueno, la desmontas y esto era mentira, ¿no? Pero claro, ¿no? Las ilusiones también es como que nos lleven a, bueno, pues esto es medio mentira, pero no es útil, ¿no? En plan, no sirve colectivamente o levanta imaginarios que... O sea, yo creo que el otro día también decís en la charla con Andrea, ¿no? Que hay mucha ficción así como más intimista, biográfica y tal, y es por un lado es real, pero por otro lado estamos en un boom de la ciencia ficción y la ficción extraña. Yo trabajo en una editorial que publica ficción extraña y claro, es que es que es lo que toca escribir, ¿no? Porque es muy parecido, es como el nuevo costumbrismo, es como la ciencia ficción, ¿no? Como también. Una pregunta, a ver, aquí. Estaba... Bueno, no sé quién iba antes. Pues, ¿sí? Bueno, en realidad no es una pregunta como tal, es más como una duda que me ha quedado con algo que decías, como la democratización de la tecnología. No sé si lo pones como como un modo de resistencia cuando mencionabas que hay la posibilidad de sintetizar de cocinar estas cosas sin la figura chamánica y sin la figura médica. A mí esto me parece muy peligroso porque me parece que es una práctica muy ancestral que debería de estar guiada y no cogerlo como una cosa recreativa que todo el mundo puede tener acceso. Entonces a mí esto me genera un poco de, no sé si lo malentendí. Bueno, o sea, entiendo lo que dices, lo que pasa es que yo creo que, bueno, esto es una cosa que apunta más Fisher, yo podría entrar en otras capas, pero sí creo que es muy importante pensar en el LSD como una sustancia que no tiene una tradición ancestral de ritual, porque surge en los 50. Digo, sus primeros rituales son la CIA y control mental, ¿no? Yo no creo que uno pueda coger la ayahuasca o otro tipo de sustancias que están ligadas a una historia, a una tradición, a unas cosmovisiones y hacer como vaciarlas y tomarla como tú quieras. Sí creo, y esto es una cosa que sí creo, que es que las drogas, algunas drogas de laboratorio sintéticas creadas en Occidente en los contextos de la Guerra Fría son drogas cuya ritualidad es la industria de la guerra o es la industria farmacéutica, porque las comunidades blancas no han creado rituales en este tipo de sanación, han creado rituales de recreación. Entonces, claro, creo que hay que distinguir con este tipo de sustancias más concretas que para mí están como más ahistorizadas, ¿no? Que no vienen tanto de esta especie no tienen una cosmología asociada o cosmogonía tan clara, no hay unos rituales tan claros. Digo que
son sustancias pues, que se toman pues, desde contexto. O sea, yo algo que me pregunto mucho es, bueno, hay que dotarlos de ciertos rituales, y habrá que ver personas que guíen o no, pero lo que está democratizado es ver colectivamente cómo organizamos ese ritual, porque no viene de una tradición anterior que se esté siguiendo, porque son sustancias que no están vinculadas a eso. Estas concretas, LSD y la ketamina en concreto. Si hablamos de otras sustancias pues, como que tienen una historia muy, muy larga detrás, pues me parece que hay otra cosa. Ahí es la diferencia. Vale, vale. Sí, sí, sí. Hola, ahí sí. Me gustaría conocer más tu opinión cuando desarrollaste un poco esta comparación entre una estética infantil y lo alucinatorio, porque has hablado de Alicia en el País de las Maravillas y es verdad que mucho de la cultura infantil tiene un cruce con la ilusión y lo alucinatorio, y pensaba en lo que Winnicott llama la zona intermedia, zona potencial en los estudios de primera infancia, como esa frontera indómita en donde el niño, sin ninguna sustancia psicodélica, va generando una ida y vuelta entre su realidad psíquica, personal, interna, subjetiva y lo que pasa en el mundo de los adultos. Y creo que ahí hay algo que a mí en particular me interesa siempre cuando yo trabajo con niños y niñas, que me devuelve esa mirada en donde no está separado, o sea, como que vivieran en ese estado en donde justamente por eso es que creo que la estética ha tomado mucho o ha emparentado bastante lo infantil, muchas veces con lo alucinatorio, porque pareciera que no hay división. Si pudieras desarrollar un poco más, porque lo mencionaste de pasada y quería saber si has pensado en ese cruce también o… No, no tanto, porque claro, yo hago un trabajo como mucho de historia cultural, no tengo ni idea de psicología ni psiquiatría, entonces bueno, o sea, creo que es verdad lo que tú dices, ¿no? Piensas, yo qué sé, como uno de los iconos psicodélicos es no sé, el Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? De los Beatles, como un elemento hiperpop que cualquiera puede conocer, que obviamente está muy influenciado por la psicodelia y son como unos dibujos para niños, ¿no? Que es verdad, pero sí entiendo que hay algo de esta especie de estado alterado de ciertas sustancias donde, ¿no? Es que no sé, claro, se cae una especie de super yo, no sé cómo que no, la ley cae, ¿no? Y hay otra relación de juego con el mundo, ¿no? Yo creo que sí que da pie a una relación mucho más de juego, más cercana a una exploración de esa etapa de crecimiento, pero claro, no sé del desarrollo infantil. No, está bien. A mí, en todo caso, decirte que a mí me hiciste pensar en eso, porque también a los niños se les suele despolitizar, y creo que ese camino del juego y de la ilusión en la infancia es una manera de devolverles todo lo que tú nos has contado que sucede en el adulto. Y total, y yo creo que esta cosa también, repetir un poco, que sirve, es como que es muy claro con la psicodelia y sus efectos como sustancias, pero que podríamos todos jugar a que descubrimos formas en un árbol sin tomar nada, y en un momento todos como adultos hemos jugado, hemos mirado, ¿no? Hemos estado mirando las nubes, ¿no? Como que hay un montón de prácticas de juego y de alteración de la, ¿no? del régimen, del realismo y de la percepción que se pueden practicar, y para mí una cosa es jugar más, ¿no? Y volver más a… No, odio lo del niño interior porque no estoy de acuerdo o sea, en plan, me chirría mucho, pero sí creo mucho en que hay que seguir jugando, ¿no? Y permitirse hacer cosas que no son, no sé, que son de locos, o sea, no como… Entonces, bueno, que igual que el niño, o sea, es como… Ahora pensaba, de hecho, con esta cosa de hablamos de la psicosis colectiva, digo, bueno, ahora están todos los grandes magnates diciendo que los únicos que van a tener trabajo son los neurodivergentes, porque son los únicos que… No, digo, en plan, porque no van a funcionar con la racionalidad de la máquina. Entonces, bueno, que creo que no por tener trabajo en el futuro, pero que verdad que salir de del patrón de la vida es así, estos son los límites, tenemos que ser serios, no sé, nos daría… ¿no? Por eso está bien también lo de que Fischer hace toda esta vuelta al comunismo ácido porque está harto de la seriedad y la melancolía de la izquierda. Él habla del super-yo leninista marxista, también o sea, Foucault, hablando del anti-Edipo, dice, ya está, de militancia triste, por favor, ¿no? O sea, y creo que todo tiene mucho que ver con esto también que estás comentando, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final del tiempo. Muchísimas gracias, Marta, por todas también como la conversación que hemos abierto después. Y nada, nos vemos la última sesión, ya creo que será después de vacaciones, en septiembre. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí.